Esto ahora no es todo. Ya, queridos, entonces, desde ahora pueden colocar presente en el chat para que queden registrados en la asistencia, perfecto. Y en la clase del día de hoy vamos a tener la continuación de la anterior que tiene que ver con la evaluación y el análisis de un reportaje, ¿ya? En este caso el reportaje que nosotros estábamos trabajando es salir a bucear. El objetivo está relacionado con el objetivo priorizado, que es el número 10, que corresponde al análisis de textos diversos de los medios de comunicación, entre estos el reportaje, considerando su estructura y propósito, ¿ya? Antes de comenzar tenemos que recordar un poco lo que hicimos la semana pasada con las siguientes preguntas e indicaciones. Lo primero era que ustedes tenían que leer para esta clase el texto Salir a bucear, ¿cierto? Que estaba entre la página 39 y 42 del texto del estudiante, ¿ya? Y antes de comenzar, vamos a recordar lo que era un reportaje a partir de la diferenciación entre el reportaje y la noticia. Y aquí le voy a pedir a la Josefa de CAR. Josefa, ¿está ahí, José? Josefa. Sí, Miss. Muy bien, Josefa. ¿Se acuerda alguna de las diferencias que había entre las noticias y los reportajes? No. No. Pensemos, Josefa, los reportajes. Si nosotros visualizamos una noticia y un reportaje, visualmente, ¿cuál sería la primera diferencia que encontramos? No sé. ¿No sabe? ¿Y la Panchita Veloso se acuerda de algo, no? Panchita, ¿se acuerda? Sí, un poquito. Poquito. ¿Qué se acuerda para ayudar a la Josefa a despertar ya y recordar un poco lo que vimos la semana pasada? Que un reportaje es como una investigación sobre un tema en general y ¿Ya? una noticia sobre un tema en específico, y el ¿Ya? reportaje es una investigación más profunda. Ya. La Tenemos, noticia es como la- claro, el reportaje correspondía a una investigación periodística que se desarrolla de manera mucho más profunda y la noticia corresponde a la descripción de un hecho puntual y contingente. Recordemos que el reportaje, si bien estructuralmente al inicio era muy parecido a una noticia, la extensión de este va a ser mucho más larga porque hay mayor cantidad de información, mientras que la noticia va a ser más breve, ¿cierto? Por la necesidad de informar de manera rápida. Otra de las diferencias tiene que ver con el tema de la profundidad de la información. El reportaje tenía esta posibilidad de profundizar más en un tema y a diferencia de la noticia también el escritor podía plantear su punto de vista sobre esta noticia, ¿ya? Que corresponde como a esta especie de reflexión o busca producir una reflexión en el lector, ¿ya? Y aparte lo del tema de la como trascendencia en el tiempo, que la noticia se pierde y el reportaje no. Exacto, porque la noticia, al tratar un hecho que es contingente, ¿cierto? Y efímero, con el tiempo deja de ser noticia, ¿cierto? Mientras que el reportaje se puede leer en cualquier momento de la historia y nos va a ayudar a informarnos sobre un hecho en particular igual, ¿ya? Tiene que ver con eso. Muy bien, queridos. Entonces, para continuar analizando los reportajes, vamos a profundizar en dos recursos, en los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Pero antes de eso, vamos a trabajar con los propósitos, que esto nos va a servir para todos los textos en realidad, pero en este caso lo vamos a trabajar con el reportaje. Vamos a hablar de los propósitos explícitos y los propósitos implícitos, ¿ya? Esto nosotros lo vimos a principio de año cuando trabajamos los propósitos de los textos para determinar su tipología textual, así que ahora lo vamos a recordar simplemente, ¿ya? En el caso de los propósitos explícitos, corresponden a los que se señalan de manera clara y evidente por el emisor, ¿ya? Estos aparecen literalmente en el texto. Mientras que el propósito implícito debe ser inferido por el lector, ya a partir de ciertas marcas, indicios o pistas que se nos van a dar en el texto, considerando también el contexto en el cual se encuentra inmerso, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, no eran muy pequeños, quizás debería haber puesto la imagen acá, de una campaña publicitaria que se hizo
para prevenir el maltrato intrafamiliar, donde aparecía Jordi Castell, que es muy reconocido por su trabajo en televisión, ¿cierto? Por ser fotógrafo, pero además por ser una de las primeras personas que se asume libremente como homosexual dentro de la televisión abierta, y aparece en una campaña publicitaria contra el maltrato intrafamiliar y dice, maricón es el que maltrata a la mujer. El objetivo explícito de esa campaña era prevenir el maltrato intrafamiliar, ¿ya? Pero también obviamente había un objetivo implícito que tiene que ver con el sujeto que utilizan en el contexto donde existe mucha discriminación para las personas que son homosexuales. Entonces ahí tenemos dos propósitos inmersos, uno que es de manera explícita, que tiene que ver para esta campaña, pero también para poder apalear un poco también el tema de la discriminación frente a la variable opción sexual de las personas, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar como un ejemplo claro. En el texto que a ustedes les tocaba leer, también encontramos este ejemplo con salir a bufiar, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Ya, muy bien. Disculpen que pare, pero voy leyendo algunos chats que me van llegando, entonces para mantenerme informada sobre la situación de distintas personas. Ya no se preocupen. Entonces, vamos avanzando. Muy bien. Entonces, el ejemplo del propósito explícito según el texto salir a bufiar lo podemos determinar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad, cierto, que tiene el texto? En este caso, yo le seleccioné un párrafo que nos ayuda a respaldar esta finalidad. El propósito explícito que tendría el texto en sí es informar sobre qué es bufiar, quiénes son los buffers y qué labores desempeñan, ¿ya? Eso es como lo principal, y esto lo podemos ver en el siguiente extracto. Procedo a leer y ustedes me van a ayudar un poco a respaldar esta visión. Entonces, tenemos, es una red y cada día tiene más adeptos, los WOOF, ¿cierto? Wool with Opportunity on Organic Farm, ¿cierto? Que son las oportunidades mundiales en granjas orgánicas. Nació como un incipiente movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores orgánicos con voluntarios ansiosos por vivir una experiencia agroecológica. Trabajo que en el campo a cambio de comida y alojamiento. Un innovador sistema de intercambio que hoy explota en el mundo y también en Chile. Desde... Ahí está. Disculpen que tengo que ingresar a María Ignacia. Listo. Entonces, desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar a las gallinas, hasta levantar muros de piedra y construir casas de barro, las labores de un woofer, como se llaman a los voluntarios que se inscriben en la red mundial de los WooferNet, están a la orden del día y varían según las necesidades del anfitrión y los HOTS que los reciben, ¿cierto? Que son estas personas que viven en los campos y que se asesoran por los woofers. En este caso, en la primera parte del párrafo, nosotros vamos a encontrar que la emisora, la escritora del texto, ¿cierto?, explica en qué consiste el movimiento de los woof, ¿ya? Mientras que en la segunda parte del párrafo, la emisora describe las principales labores de los woofers. En esto se centra la investigación periodística y ella lo va a evidenciar de manera explícita y clara. Sin embargo, detrás del texto nosotros vamos a encontrar una preocupación por otra problemática que tiene que ver con el propósito implícito. Y aquí les voy a pedir ayuda a ustedes. Quiero que levante la mano a las personas que leyeron el texto. Levante la mano con la expresión de Zoom. Muy bien, el Cristóbal Cofré, perfecto. Aquí tenemos dos personas más. Oh, no las puedo ver. Dos personas más que no las puedo ver en este momento. Ah, la Javiera Berríos, perfecto. Muy bien, Cristóbal Cofré. Cristóbal y Javiera, cualquiera de los dos que levantó la mano, ¿ustedes me podrían decir cuál creen que podría ser el propósito implícito que tiene el reportaje?
es solamente exponer qué son los woofer o qué es woofear, o hay otro propósito detrás. ¿Qué creen ustedes? A mí no sé, me puso la más difícil. A ver, mire, porque ya decían sí qué eran y qué hacían. Ujú, A ver, puede ser una opción ah, el que diga quién lo fundó, no sé, ya, cuántos hay en el mundo. ¿Puede ser? sí. ¿Y cuál es la problemática que buscaban solucionar los woofers? ¿Por qué ellos hacen esto? Según la autora, ¿se acuerdan, no? Habían unas cosas que les gustaba viajar y ¿Ya? que servía como un trabajo, así como para estar ahí en los viajes y Mm, no estar con contrato laboral así fijo. fijo, ¿cierto? También Era. profundizaba la legislación laboral. Cristóbal, ¿tú qué piensas? Que igual era así como que depende de los países que tenían esta red mundial de los buffers, Ujú, podían como intercambiar o viajar por lo mismo para trabajar en los campos agrícolas, claro. que era Ahora, también como ujú, para difundir el trabajo agrícola por el mundo. ya. Por ahí nos encontramos más con el propósito implícito. Miren lo que les voy a mostrar a continuación. En este párrafo nosotros podemos encontrar el propósito implícito para la gente que no ha leído el texto todavía y procedo a leer para seguir explicándole. Porque más allá de los tecnicismos, la filosofía del movimiento WOOF es poner en contacto a personas que están trabajando por un cambio hacia una agricultura y un estilo de vida más sustentable. Son ciudadanos los woofers de países desarrollados que viven en ciudades cosmopolitas, ¿cierto? Como mencionaban sus compañeros, y que tienen una gran preocupación en la cabeza, que es la crisis de los alimentos, ¿ya? Por eso son capaces de atravesar la mitad del mundo para mantener las manos en la tierra y ver desde adentro cómo lo están haciendo los pequeños agricultores orgánicos para ponerle freno a la degradación que han provocado en la tierra los pesticidas y, y el monocultivo de la agricultura masiva, ¿ya? A partir de este párrafo, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que la emisora busca llamar la atención sobre una problemática que le parece relevante, que en este caso es como la crisis de los alimentos y la necesidad de seguir un desarrollo más sostenible, ¿ya? Aquí no se trata solamente de hablar de los woofers, sino de lo importante que es la labor de los woofers, que va también más allá, chiquillos, de esta necesidad de ellos de viajar, sino que recuerden que lo que ellos buscan es asesorar a personas o trabajar para personas que tienen huertos para que trabajen con los alimentos más orgánicos y más saludables. Lo mismo pasaba con estos woofers que trabajaban en la construcción de viviendas, ¿ya? Con viviendas ecológicas. También buscaban lo mismo. Por lo tanto, si yo voy a hablar acerca de la importancia de estas personas, es porque lo más probable es que yo considere que está existiendo un daño en el ecosistema y que esta es una forma de solucionarlo. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con un propósito implícito que corresponde a profundizar sobre la iniciativa de los buffers, pero además a llamar la atención sobre una problemática medioambiental, ¿ya? Porque si no, no sería llamativo hablar de los buffers, no habría necesidad, si es que yo no considerara que la labor que ellos realizan es relevante, ¿ya? Y ahí es donde yo voy a encontrar mi propósito implícito. Y esa es la recomendación que le hago también, chiquillos, cuando ustedes tengan que escribir su reportaje, un poquito más adelante, tienen que pensar en por qué lo están haciendo y cuál va a ser su visión sobre esto, ¿ya? De esta manera, entonces, los propósitos implícitos, implícitos, no implícitos, como dice aquí, eh, corresponden o permiten reconocer el punto de vista del emisor respecto a un tema y los efectos que espera provocar en el receptor, ¿ya? Aquí no solamente busca que nosotros sepamos de los buffers, sino que también nos preocupemos sobre esta necesidad de tener alimentos más orgánicos o también
ejercitar, ¿cierto?, el cuidado medioambiental con nuestras propias iniciativas que pueden ser perfectamente parecidas a la de los woofers. Muy bien. Además de los propósitos que nosotros encontramos que pueden ser implícitos y explícitos, ¿cierto? Tenemos otros elementos que se utilizan mucho en los reportajes que tienen que ver con los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Primero vamos a hablar de los lingüísticos, ¿ya? Que corresponden a las estrategias que se implementan al momento de usar la lengua. Ya tiene que ver con las palabras, con el uso de la palabra. Y en este caso, nosotros, por ejemplo, nos podemos encontrar con el uso de expresiones coloquiales, si bien en su mayoría yo les dije la semana pasada que corresponde a un registro formal, sí se pueden utilizar expresiones un tanto más informales para darle mayor énfasis a algún tipo de información, como por ejemplo lo que aparece aquí, que está en el ejemplo de acá al costado. Son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos del monte. ¿Ya? Aquí quiere darle quizás mayor carga emotiva o también producir un tanto de empatía con el lector. Ya todo va a depender de a quién esté dirigido, pero esto se puede utilizar, no es que el reportaje tenga que ser 100% formal. En el caso también del reportaje existe una fuerte adjetivación y el uso de adjetivos que no solamente cumplen una función informativa, sino que además otorga una mayor expresividad, ¿ya? E intensidad al mensaje que los enunciados, perdón. Así como perfila la opinión o postura del autor respecto a un tema. ¿Se acuerdan que yo les dije que había hacia el final una especie de reflexión también del emisor? Bueno, esto también se puede utilizar a partir de la adjetivación, es decir, el uso de adjetivos, ¿cierto? Como por ejemplo, nació un incipiente movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores orgánicos con voluntarios ansiosos, ¿ya? Aquí estamos hablando acerca de la característica de los voluntarios, de los productores que eran productores, ¿cómo podríamos decirlo? En pymes, podríamos decirlo de esa manera, pero claro, acá le da más énfasis con la palabra pequeño, ¿cierto? También tenemos otro recurso lingüístico que tiene que ver con la enumeración, ¿ya? Y que este recurso consiste en reunir un conjunto de elementos afines en un mismo enunciado, ya tiene que ver con el listado que nosotros utilizamos o que se ve mucho en los discursos del presidente Piñera, que por lo general en vez de solamente decir una palabra para definir un elemento, utiliza un listado de palabras para definirlo, o también como lo vemos en el reportaje acá con el ejemplo que está al lado, que dice, desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar gallinas, hasta levantar muros de piedra y construir casas de barro, las labores de un woofer, ¿ya? Aquí está hablando de las labores que puede cumplir, él podría perfectamente resumirlo simplemente en el cuidado del medio ambiente, mediante distintas iniciativas. Sin embargo, decide hacer el listado de estas iniciativas para darle mayor énfasis y comprensión a la labor de los woofers, que eso también se puede utilizar, que tiene que ver con este elemento de enumeración. Y muchas veces también se incorporan palabras o expresiones en otras lenguas, ¿ya? Que tiene que ver con la noción del uso del calco, ¿ya? Para profundizar más en un elemento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo vemos con el mismo título que tiene que ver con el uso de los woofers, o también que son los HOTS, que son estas personas que los hospedan, ¿cierto? Que son como estos hostales orgánicos. Y los elementos no lingüísticos, que son los que nos interesa más profundizar esta vez, tiene que ver con todos los códigos distintos a la lengua, distintos al uso de la palabra, ¿ya? En este caso, nosotros en los reportajes vamos a encontrar el uso de las imágenes, ¿cierto? Que por lo general pueden ser fotografías o dibujos que complementan lo que se comunica en el contenido del texto general. Generalmente van con un pie que las contextualiza y las pone en relación con dicho contenido, ¿ya? Por lo general no van solamente las imágenes solas, sino que va este pie de página, que en este caso acá lo tiene al lado, ¿ya? Donde relacionan los contenidos. También tenemos las cápsulas o cuadros de información, que son recuadros que emplean para destacar alguna información puntual que el emisor considera importante.
¿ya? También puede resumir y agregar información accesoria al texto principal, ya que también se puede hacer eso. En el caso del texto de los woofers, ustedes encuentran en casi todas las páginas, me parece que más en la página 40 y la 42, textos que están en verde, separados del texto principal, del cuerpo principal, donde vamos a encontrar información accesoria sobre distintos grupos, ya para poder diferenciarlos. También podemos encontrar en los reportajes, chiquillos, si ustedes quisieran colocar algunos gráficos, ¿ya? Que también corresponden a una forma de comunicar. En este caso, son recursos que ordenan datos numéricos sobre un tema específico para que el lector los pueda comparar e interpretar con mayor facilidad, más que simplemente explicarlo en el texto, ya que a veces esa explicación no es suficiente para poder comprender una información sobre la cual se está investigando. Y lo otro, chiquillos, tiene que ver con las infografías, que también se pueden adjuntar a un reportaje, que corresponden a un recurso que aporta información combinando el texto con las imágenes. Este ustedes lo conocen porque años anteriores han trabajado la infografía, ¿ya? Así que no deberían tener problemas con este recurso. Lo importante que hay que considerar, chiquillos, es que cada uno de estos recursos no tienen la finalidad de decorar el texto, sino que tienen la finalidad de aportar información, ¿ya? Eso lo tenemos que tener muy, muy claro al momento de querer analizar un reportaje o también construir un reportaje. Para esto, chiquillos, yo les voy a recomendar, porque esto tiene que ver con la tarea que vamos a hacer, la siguiente estrategia para poder reconocer y analizar un recurso gráfico. ¿Ya? Primero tenemos que reconocer a qué información comunica el recurso, ¿ya? O cuál es la idea principal de ese recurso en particular. Después tenemos que interpretar las imágenes que acompañan la información, identificando qué es lo que representan las imágenes. Ya tenemos que establecer una relación entre la imagen y el texto por el cual está acompañado, ¿ya? Y finalmente, establecer el propósito del recurso, es decir, la finalidad que va a tener ese recurso y su relación con el texto central, con el cuerpo del texto. Tales como pueden ser ampliar la información, ¿cierto? También pueden ser ejemplificar o profundizar también en un tema determinado, ¿ya? Siempre las imágenes, como les dije antes, van a tener una función, independientemente de que sean gráficos o infografías. Siempre van a tener un propósito particular con respecto a lo que quieren lograr a nivel comunicacional, ¿ya? Muy bien, queridos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Si no hay dudas, háganme así con su manito para que podamos proceder a la actividad. Perfecto. Procedemos a la explicación de la actividad entonces, que corresponde a nuestra última clase con tarea, ya antes del 17. Y corresponde a el análisis justamente del texto que ustedes tenían que leer, así que no creo que les cueste tanto, que es salir a bufiar, ¿cierto? Recuerden que está en la página 39 y 42. Esto se va a entregar el día jueves 9, ¿ya? Para que lo tengan ahí en mente y lo anoten en su agenda, por supuesto. Y tenemos que empezar con una pregunta de vocabulario bastante simple por lo demás, pero que tiene que ver con el propósito principal de este texto, que es definir el concepto de salir, o la expresión, mejor dicho, salir a bufiar, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que definir para ver si efectivamente el texto cumple con su propósito explícito, que es explicar qué son los woofers, ¿cierto? Y cuáles son las características de esta acción. El 2, tenemos que relacionar e interpretar información a partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué el reportaje comenzará con la experiencia de Pierre y Charlene en el campo de Renato García? ¿Cuál es la finalidad que tiene contar esa experiencia? Básicamente es lo que tienen que explicar. Después, nuevamente, utilizamos las mismas habilidades, que son relacionar e interpretar. Y aquí lo que tienen que responder es qué información entregan las fotografías que acompañan que acompañan el reportaje. Menciona qué comunica cada una completando la siguiente tabla, ¿ya? Yo este cuadrito se los voy a subir a la plataforma junto con la tarea, porque la idea es que vayan analizando estas imágenes, que son las que aparecen también en su texto, ¿ya? Recuerden la estrategia que mencionamos anteriormente, que es reconocer
cuál es la función que cumple la imagen, cuál es la relación que tiene con el texto que la acompaña y cuál es la relación que tiene con el cuerpo del reportaje. Ya, eso es como muy importante para que puedan analizarlo. Esto, al igual que las actividades anteriores, ustedes lo hacen en su cuaderno, después le sacan una fotografía y eso es lo que suben a la plataforma como tarea. ¿Ya, queridos? ¿Dudas con respecto a lo que hay que hacer con esta tarea y con lo que tienen que entregar el día jueves 9? ¿No, Miss? ¿No? ¿Queda todo súper claro? ¿También me expreso? Sí. ¿Esta es la última tarea que se va a considerar para el 17 de julio? Sí, esta es la última tarea que se considera. La próxima clase yo les voy a mostrar un listado con las tareas que vamos a considerar como evaluaciones de proceso, para que tengan claro más o menos por qué va a ser su nota, ¿ya? Entonces, queridos, si no tienen dudas, vamos a cerrar hasta aquí para que ustedes ya se puedan poner a leer este reportaje que va a estar bastante interesante. Me parece que la iniciativa de los woofers va a ser una iniciativa que va a llamar bastante la atención. De hecho, yo ya conozco 2 personas que están haciendo su casa con estas iniciativas ecológicas y están trabajando justamente con woofers, con jóvenes que están viviendo prácticamente en el terreno de ella porque están construyendo como una casa con muros de adobe, ¿ya? Así que es una alternativa sustentable también que quizás podemos ir implementando nosotros, pero la idea es que ustedes vayan conociendo un poco de qué se trata esta iniciativa y ver si les llama la atención y si se cumple con este propósito implícito, queridos. Muy bien. Si no hay más que decir, me despido entonces, les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, chiquillos, y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien. Chao, Miss. Chao, Chao, Miss, Miss. cuídate. Chao. Chao, que estén bien, queridos.